Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana a 13 minutos. El gobierno ajustó la unidad de pago por capitación para 2026, es decir, la plata que paga el Estado por cada usuario del sistema de salud. Una decisión que definirá el futuro de la prestación de los servicios médicos en el país. Nicole Buitrago, cuéntenos cómo quedó entonces la UPC para el 2026. Buenos días, pues a diferencia del año pasado, esta vez el gobierno nacional toma esta decisión del incremento de la unidad de pago por capitación, no solo basándose en ese índice de inflación del IPC, sino también en otros aspectos que han sugerido los gremios del sector de la salud y también la Corte Constitucional. Sin embargo, varios de los representantes de estas instituciones médicas manifiestan que aún con este incremento todavía no es suficiente para abarcar el gasto en salud. Si lo vemos por regímenes, la UPC para 2026 queda de la siguiente manera. Para el régimen contributivo, pues estas EPS van a recibir 1.658.000 pesos por cada afiliado para las atenciones de todo el año, mientras que para el régimen subsidiado el incremento fue cercano al 16.49%, van a recibir 1.541.000 pesos por cada afiliado a este régimen subsidiado. ¿Por qué es mayor en este régimen? Pues el Ministerio de Salud ha buscado darle cumplimiento a otra orden de la Corte Constitucional, en donde por años se pedía precisamente buscar un equilibrio entre ambos regímenes para que todos los colombianos tuvieran la misma cantidad y posibilidad de servicios médicos. Escuchemos lo que dijo el viceministro de Protección Social. Con estos 11.6 billones de pesos adicionales por estos incrementos, pues el próximo año se entregarán a las EPS 101 billones.3, recursos sustanciales, es decir, el 12.94% adicional, el 12.94% crecerán los recursos de la UPC de manera global para ambos regímenes. El sector de la salud no ha reaccionado de la forma más favorable frente a ese incremento de la UPC porque manifiestan que están gastando mucho más en salud. Por cada 100 pesos que les está reconociendo el Estado, están gastando cerca de 106 pesos por cada afiliado a las EPS. Por eso insisten en que este incremento debía estar por encima, por lo menos del 16%, teniendo en cuenta los costos de los servicios médicos, la carga de enfermedad de los pacientes y ahora ese incremento del salario mínimo. En el caso del subsidiado, pues se cumple la orden de la Corte de igualar los dos regímenes y es desde luego pues cerrar una brecha histórica de llevar la capita al nivel del contributivo. Eso sin duda es positivo para más de la mitad de la población en el país. En el caso del régimen contributivo, ese 9% es superior al IPC, en eso mejor que el año anterior. Sin embargo, sigue estando lejos de los requerimientos de esa población que particularmente es la que tiene mayor gasto en salud. No alcanzamos a poder soportar una operación cuando el incremento del salario mínimo está muy por encima del incremento decretado para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Esto va a poner en alto riesgo la operación del sistema, la continuidad del mismo en la prestación de los servicios. Pero hay otra decisión importante en torno a la unidad de pago por capitación y tiene que ver con el presupuesto de años anteriores, desde el 2021 al 2024 específicamente, porque el gobierno en las recientes mesas de negociación con el sector de la salud pues ha determinado que esa UPC en esos años anteriores fue suficiente y ha decidido que no va a reajustar ese valor, es decir, el dinero que ya se pagó y ya se gastó queda ahí de forma independiente. Esto, recordemos, era una orden de la Corte Constitucional que el Ministerio de Salud pues ha decidido cumplir únicamente encontrándose con el sector de la salud, pero no haciendo el reajuste de esta unidad de pago por capitación, lo que también incrementa la incertidumbre en todo el sistema frente a la estabilidad financiera. 7 de la mañana, 17 minutos. Estábamos escuchando hace algunos segundos al doctor Jorge Toro, él es presidente de UNIPS, un gremio que representa un sector de las clínicas y hospitales del país y nos acompaña hasta ahora aquí en Noticias Caracol. Doctor, lo estaba escuchando hace algunos segundos en la nota de nuestra compañera Nicole Buitrago hablando sobre esos recursos que va a empezar a girar el Ministerio de Salud, que van a resultar insuficientes a su criterio. ¿Por qué razón esta plata que va a girar desde ahora en adelante el gobierno no va a servir o no va a ser suficiente para sostener la atención, pagar el personal o incluso garantizar un servicio oportuno? Buenos días, Nicolás. Buenos días a toda la audiencia del noticiero.
Bueno, nosotros venimos insistiendo de que los recursos siguen siendo insuficientes bajo la tesis de que cada vez que la red prestadora de servicios de salud accede a las EPS para que se nos reconozca y pague los servicios prestados, estas argumentan que la plata no les alcanza. Y bien lo han registrado ustedes durante todo el año, que la cartera que se nos adeuda es gigantesca, está sobre los 32 billones de pesos de acuerdo al informe de la Contraloría. La cartera vencida no se está pagando, la cartera corriente se está pagando a cuentagotas. Entonces, esto es un ejercicio que efectivamente demuestra que la plata es insuficiente de acuerdo al argumento planteado por el sistema asegurador en Colombia. Entonces, si no se aumenta los recursos necesarios para poder garantizar el pago de las atenciones de todos los usuarios en el país, pues vamos a seguir en la misma crisis. Doctor Toro, si este dinero es para que funcione el sistema, ¿cómo queda o qué representa este aumento de la UPC frente a ese aumento del salario mínimo que fue un 23%? ¿Podría afectar de alguna manera esa cadena, incluso la nómina, por ejemplo? Pero por supuesto, no podemos pensar que nosotros tengamos que reconocerle a un alto porcentaje de la atención en salud de los colaboradores que nos acompañan atendiendo la salud de los usuarios, el salario mínimo del 23, cuando a nosotros nos están reconociendo por una parte el 9% y por el otro 16%. Eso es, estamos quedados casi 10 puntos, 12 puntos de lo que tenemos que reconocer mensualmente en salarios, el talento humano, que venga el salario mínimo. Fuera de eso, asociado al porcentaje del salario mínimo, hay una cantidad de gastos y de costos que son asociados al incremento del salario mínimo. Estamos hablando de arriendos, estamos hablando de servicios, estamos hablando de unas cantidades de variables que nos van a subir en el 23, pero a nosotros nos van a pagar el 19, el 9 en el mejor de los escenarios y el 16 en el mejor de los escenarios. O sea que seguimos y empezamos un año absolutamente desfinanciados en el ingreso versus el gasto. Quiero detenerme en un punto que usted estaba mencionando en su primera intervención, y es la cartera vencida de las EPS con algunas clínicas y hospitales. ¿Qué tan grande o qué tan grave es en este momento? Y esto en últimas, ¿cómo termina afectando la atención de los pacientes? Nicolás, muy grave y siempre lo hemos venido insistiendo. Nosotros no podemos seguir en un ejercicio donde por cada 100 pesos que facturamos se nos está reconociendo y pagando 60, 40, 50, 70 pesos. O sea, siempre hay una deuda en un remanente en el mes a mes. En este momento, a través del giro directo, se nos está reconociendo la cartera corriente. La cartera vencida desde hace prácticamente el año pasado no se ha venido ni reconociendo ni pagando. Entonces, siempre estamos con un déficit de caja permanente. Estamos hoy cerrando año, muchas IPS tuvieron muchos aprietos para poder reconocer y pagar salarios de diciembre. Muchas no lo pudieron hacer porque no alcanzaron a recoger la caja para poder reconocer y pagar. Y esto vamos a iniciar un año donde seguimos con un remanente de pagos, pero con una incertidumbre en que efectivamente todo lo que atendemos, todo lo que pagamos, no va a existir la plata suficiente para reconocerlo. Yo siempre he insistido que un problema de plata se soluciona con plata, pero entonces estamos en la disyuntiva desde que el gobierno nacional insiste que la UPC es suficiente, las EPS insisten que por cada 100 pesos que les ingresa a ellos están gastando 106, 107, y usuarios y nosotros en la mitad. El usuario que reclama unos servicios y nosotros que los atendemos. Entonces el argumento siempre es que la plata no es suficiente. Y entonces ¿cuándo vamos a ponernos a paz y salvo en las deudas y en la cartera que tiene el sistema para con nosotros? Ay, complejo panorama. Pues, doctor Jorge Toro, le agradecemos ese contacto con nosotros, con Noticias Caracol, para ayudarnos a entender su posición tras conocerse este anuncio o este incremento de la UPC. Muchas gracias a ustedes y un feliz año para todos. Y tenemos que ser resilientes. El país tiene que buscarle mecanismos de salida a esta situación. Bien.